Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud y Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Bien, buenas noches hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Primero que nada quiero darle las gracias a Dios, darle las gracias a los pastores por darme la oportunidad de estar aquí, de poder traer un mensaje que viene de parte de Dios para sus vidas. Amén. Quiero estar orando antes de empezar, presentarle pues esta enseñanza al Señor y que sea de bendición. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias por permitirnos poder recibir de ti, Padre. Poder recibir una enseñanza, una palabra fresca de parte de ti, Padre. Te pido, Señor, que así como esta palabra pues tocó a mi vida, habló a mi espíritu, Señor, también pues cause el mismo efecto en cada uno de los hermanos pues que esté viendo esta prédica esta noche, Padre Celestial. Háblales, confróntalos si tienes que hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nuestra enseñanza, pues le pongo por título, permanezcamos en Jesús. Y vamos a estar buscando en nuestra Biblia Juan 15. ¿Sí? Juan 15, vamos a leer desde el capítulo 1. Y dice así: Jesús enseña acerca de la vid y las ramas. Yo soy la verdad y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Pues una rama no puede producir frutos si es cortada de la vid, y ustedes tampoco pueden producir frutos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producen mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y se les ha concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestren que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como mi Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es y se desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por un amigo. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que mi Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargo que vayan y produzcan frutos duraderos, pues el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Amén, hermano. Bien, como podemos ver en esta enseñanza que Jesús les daba a sus discípulos, a las personas que estaban en ese momento, Jesús se compara con la vid. Primeramente, para entender lo que Jesús nos quiere dar, lo que Jesús nos quiere mostrar en esta enseñanza, tenemos que saber qué es una vid, ¿sí? Otros pasajes atrás, Jesús se comparaba con la luz del mundo y con el pan que da vida. En esta enseñanza, Jesús se compara con la vid. La vid es un árbol, ¿sí? La vid es un árbol de un solo tronco, y de este tronco nacen las ramas. Las ramas, para poder sostenerse, tienen que enredarse unas a otras, y esto produce un fruto. El fruto es uva, ¿sí? La vid es el árbol que da las uvas, y por eso la vid en los tiempos de Jesús era muy importante, porque de ahí se produce el vino que siempre tomaban, el vino que estaba en todas fiestas, en todas Pascuas. De la vid viene ese vino, porque de la vid se produce las uvas y de las uvas se produce el vino. Si Jesús estuviera en nuestros tiempos, yo lo pongo de esta manera, Jesús nos dijera o nos hiciera referencia a esto, algo que no podemos soltar. Él hacía referencia a que Él es la vid, porque en esos tiempos era muy necesaria la vid, ¿sí? Ahora yo diría que Jesús pone en contexto, o nos pondría en contexto diciéndonos: yo soy como su celular. Ahorita mismo ciertamente no podemos estar sin celular porque estamos incomunicados, ¿sí? Entonces yo siento que Jesús es como eso. Jesús se pone en ese contexto que Él es la vid, pero tenemos que saber qué es una vid. Una vid mata árboles. Y yo me preguntaba cuando investigaba esto, cómo Jesús se compara con algo que mata árboles. Y más adelante vamos a entender por qué pasa esto, ¿sí? La vid, cuando produce frutos, era un árbol muy cuidado en los tiempos de Jesús. Era cuando alguien tenía una vid en su hogar, o alguien tenía un sembradero de vid, era alguien muy adinerado, porque era el fruto que más se buscaba, ¿sí?
el vino, el mosto para hacer el vino, era muy necesario en esos tiempos, ¿sí? Jesús se compara con la vid porque Jesús llega y Jesús todo lo que hizo es un nuevo pacto. Cuando Adán y Eva cuando el tiempo del tiempo de Adán y Eva, Dios le decía a Adán que estaba el árbol de la vida, que si este árbol produce fruto, el que coma este fruto tendrá vida eterna. Jesús viene a cambiar este concepto, ¿sí? Ahora Jesús es la vid, Jesús es el árbol, Jesús es el tronco y nosotros somos las ramas. Antes era una relación entre el Padre y el hombre. Antes era una relación entre el labrador y el hombre. Dios le decía que era directamente el que comía el fruto del árbol tendría vida eterna. Ahora, para nosotros poder tener vida eterna, tenemos que estar pegados a la vid. Y esta vid es Jesús. O sea que Jesús vino a cambiar esta relación directamente del Padre con el hombre. Ahora Él se introduce y ahora es para poder llegar al Padre, es por medio del Hijo, que es Jesús. O sea que Jesús es el tronco, nosotros somos las ramas de esta vid, ¿sí? Y estas ramas tienen que producir fruto. Pero en el capítulo 2 dice que el que no produce fruto es cortado. ¿Sí? Les decía que Jesús se comparaba con la luz. Esto quiere decir Él y nosotros. Esto está en Juan 8:12. Jesús se compara con el pan. Esto habla de cómo Él nos nutre, cómo Él nos alimenta a nosotros. Esto está en Juan 6, del 25 en adelante. Ahora habla de la vid. Es Él, nosotros en Él, ¿sí? Nosotros siendo parte de Él. Para poder producir frutos tenemos que estar pegados a la vid. Y no solamente a la vid, sino unos a otros. Les decía que una vid nace en las ramas. Y las ramas, para poder sostenerse, tienen que enredarse unas a otras. Esto quiere decir que la relación no es solamente con Jesús, sino es la relación entre unos a otros. Lo que Jesús quiere introducir en este pasaje, en esta enseñanza, es que no solamente ahora tenemos que estar con Él, sino que tenemos que convivir unos con otros. Amén. Pues cuando Él habla en el capítulo 2, en el versículo 2, de que se corta, pues yo me preguntaba que cómo pues Dios permite o cómo Dios puede hacer esto. Si alguien no da fruto, pues simplemente es cortado, ¿sí? Pero pues investigando y escudriñando un poco más la palabra, encontré una versión, leyéndola en varias versiones, que se llama The Message. Esta versión pues está totalmente en inglés y esta versión nos habla de que Jesús, de que en el versículo nos habla no de cortar, como dice pues esta versión que es Nueva Traducción Viviente, habla de quitar. La Reina Valera también pues habla de cortar y quitar, pero en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el concepto que usaban en este versículo, en el griego, era la palabra airos, que significa levantar. Entonces, pues yo me preguntaba, como les digo, ¿por qué Dios los corta? ¿O por qué Dios nos corta? Nosotros como rama. Pero realmente en el original usaban la palabra airo, que es levantar. O sea que quiere decir que el versículo dice, Jesús el labrador los levanta y los coloca nuevamente. O sea que si nosotros dejamos de dar fruto, ¿sí? El labrador, que es nuestro Padre, nos va a levantar y nos va a poner en lugar donde nos dé el sol para dar frutos. Porque dice que la vid, cuando una rama no le da el sol, es una rama que no produce fruto. Entonces cuando tú y yo pues nos caemos, no estamos produciendo fruto.
el labrador, que es nuestro Padre Celestial, nos va a levantar y nos va a colocar en un lugar pues donde nos dé el sol, donde nos podamos nutrir para seguir dando fruto. Amén. Pero el enemigo, Satanás, lo que quiere y lo que introduce con esto es que tú estés en el suelo, ¿sí? Como él lo estuvo. Recordemos que la maldición o lo que se le dijo al enemigo en Génesis 3:16 fue que él estará en los suelos y se arrastrará. Pues podemos ver que esto fue en Génesis 3:16. Está pues la maldición del enemigo. Y en Juan 3:16 está la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Él lo que quiere es que nosotros experimentamos lo que Él vive. O sea, que vivamos en el suelo, que estemos en el suelo. Hay un dicho o una palabra que se usa mucho cuando alguien se siente mal. Cuando tú les preguntas o le preguntamos a alguien, pues, ¿cómo está? ¿Cómo está tal persona? Hacemos referencia a decir, Chuzo, él está mal, está por los suelos. Pues cuando alguien está por los suelos no puede producir fruto. Por eso pues nuestro Padre no quiere que estemos por los suelos. Eso lo hacemos tú y yo. Cuando vemos que alguien en la iglesia pues no está produciendo fruto, lo queremos cortar. Le queremos decir que pues ese discípulo no sirve, o ese discípulo no quiere entender o no quiere pues cambiar su forma de vida, no quiere dar fruto. Pues los que cortamos somos tú y yo. Dios no corta, Dios los levanta y los pone en un lugar para que pueda comenzar a dar fruto, para que pueda entender. Pero ¿qué pasa? Jesús con esto quiere pues meter el concepto de relación. Por eso pues nos manda, y su último mensaje, uno de sus últimos mensajes antes de ir a la cruz es este. Por eso nos manda, ámense unos a otros, ¿sí? Por eso nos dice muchas veces, por eso pues les leía todo el contexto desde el capítulo 1 hasta el 17, porque aquí nos habla de que somos amigos de Dios, ¿sí? De que somos amigos de Jesús, no somos esclavos, porque Él nos confió lo que su Padre le decía a Él se lo dijo a sus discípulos y nos lo sigue mostrando cada vez que leemos su palabra. Por eso se comparaba con la vid, porque la vid, para que una rama dé fruto, tiene que estar pegada una con otra. No puede haber una rama sola porque no va a dar fruto, se va a caer, va a ir al suelo, va a ir a lugares donde no le da el sol. Entonces, no puede haber eso, no puede haber un hermano que diga, yo estoy bien con Dios, yo hago las cosas bien con Dios, pero no me llevo con nadie en la iglesia. ¿Sí? Yo estoy bien con Dios, yo estoy siguiendo sus palabras, yo estoy siguiendo sus mandamientos, pero llego a la iglesia, no tengo relación con nadie, apenas termina el culto me voy, no estoy metido en nada de la iglesia, no estoy sirviendo en nada de la iglesia, simplemente voy, alabo, escucho la prédica y cuando termina el culto me voy. Allí no estás bien, porque no estás en el mandamiento, en uno de los últimos mandamientos que Jesús nos dejó. Ámense unos a otros, tengan relaciones unos con otros, pues relaciones de amistad, relaciones de frutos, relaciones que edifiquen unos a otros, ¿sí? Bien, para que Jesús nos diga esto, ¿sí? Él tuvo que vivirlo, para que Jesús nos dé y esté haciendo referencia a que Él es la vid. Él tuvo que pasar un proceso, ¿sí? Y todos tenemos que pasar un proceso. Bien, Jesús, su primer milagro, pues cuando se dio a la luz o cuando comenzó su ministerio, fue transformar el agua en vino en las fiestas de Caná. Bien, ¿por qué Jesús hizo esto? Jesús allí pues daba a demostrar que Él es el Señor del tiempo. Les explico por qué. Les decía que la vid es la que produce las uvas y estas uvas pues llegan a ser vino. Para que una vid dé fruto,
dicen que tiene que pasar aproximadamente 3 años para que dé el fruto, y para que este fruto, para que estas uvas, tiene que pasar un proceso para que estas uvas pues sean de calidad para el vino. Y se dice que el vino, entre más añejo o más tiempos tenga, mejor calidad tiene el vino. Y pues el pasaje en Juan 2, cuando Jesús en la boda de Cana pues transformaba el agua en vino, dicen que hizo el mejor vino, ¿sí? Así que Jesús, todo el tiempo que tuvo que pasar, tiene que pasar una vid o un fruto para producir vino, Jesús lo hizo de una vez, ¿sí? En Juan 4, 46, creo que está ese versículo, Jesús habla con el hijo de un funcionario, o sana al hijo de un funcionario, mejor dicho, ¿sí? Este no es el que quería, no era el siervo, no confundamos, no era el siervo, no era el funcionario que quería que sanara al siervo, que no quería que Jesús fuera a su casa. Este sí quería que Jesús fuera a su casa a sanar a su hijo, y Jesús pues lanzó la palabra de donde estaba y su hijo fue sano. Y esto nos demuestra que Jesús es el Señor del espacio, porque de un lugar a otro pues pudo sanar a alguien, ¿sí? ¿Y por qué saco al contexto estas dos referencias, el Señor del tiempo y del espacio? Porque la ciencia, para poder validar un concepto o un objeto, dice que tiene que estar dentro de estos dos conceptos, tiene que estar dentro del tiempo y del espacio. Jesús es el dueño del tiempo y del espacio, pero Jesús nos manda a pasar un proceso, ¿sí? Jesús bien puede un fruto, como lo hizo en las bodas, bien puede producir, que bien puede hacer que alguien dé frutos de una vez. Llega a la iglesia, a una administración, un culto, y Jesús puede hacer que al día siguiente ya esté dando fruto. Pero Él nos manda que tengamos un proceso, y este proceso es un proceso de relación con los hermanos, que sea un proceso de crecimiento, que sea un proceso de que alguien pues te lleve. Por eso introducimos en la iglesia el concepto de un discipulado, de que alguien pues le pueda enseñar, de que alguien lo pueda introducir, de que alguien lo pueda ayudar cada vez más pues a introducirse a la palabra, ¿sí? Jesús lo puede hacer, Jesús puede cambiar la vida de alguien de ya para allá, pero pues Él nos pasa por este proceso para que aprendamos a tener esta relación, ¿sí? El proceso va a ser en nuestra vida que demos fruto, y no de un instante a otro, ¿sí? De que demos frutos verdaderos, que demos frutos duraderos, como pues Él dice en el versículo 16, ¿sí? Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, ¿sí? Nosotros pues podemos cambiar, nosotros pues podemos comenzar a dar frutos, pero pues son frutos que no son verdaderos, son frutos que por cualquier cosa pueden caer, son frutos que por cualquier palabra que pues hayas escuchado, cualquier murmullo que hayas escuchado en la iglesia, cualquier pues mirada que no te haya gustado de un hermano, son frutos que van a caer y te vas a ir de la iglesia. Por eso Dios quiere que tú pases un proceso, ¿sí? Pues pasemos un proceso para que cuando comenzamos a producir frutos sean frutos verdaderos, frutos pues que no se vayan a caer por cualquier cosa. Amén. Y Jesús nos habla de que ya no nos llamarán, o ya no somos, o no nos dice esclavos, sino que pues nos llama amigos, ¿sí? Nos llama amigos. Dice que cuando tú vivas el amor de Dios, para tú vivir el amor de Dios, tú tienes que amar a otra persona, ¿sí? Para que tú puedas vivir, puedas experimentar lo que es el amor de Dios en tu vida, tienes que amar a otra persona. Y esto es una cadena, ¿sí?
es un ciclo, ¿sí? Porque habla también de obedecer. Jesús obedecía a mi Padre y dice, ustedes obedezcan mi palabra. Entonces es un ciclo, porque el que ama obedece. Y si obedezco, cuando amo. Cuando tú amas a alguien o algo, obedeces lo que dice. Entonces si tú amas a Dios, obedeces su palabra. Y cuando obedeces, estás amando. Es un ciclo. Entonces, para tú poder vivir y experimentar, para nosotros como hijos de Dios, como personas pues que estamos cada día buscando más de Él, poder experimentar el amor de Dios, lo que Él nos quiere mostrar cada día, tenemos que amar a otros. Por eso nos deja este mandamiento: ámense unos a otros, ámense como yo los he amado. Para tú poder amar a alguien, tienes que experimentar el amor de Dios, y te vas a dar de cuenta que cuando tú pongas pues lo de un amigo, lo de ese discípulo que estés discipulando, o esa persona que ha llegado a la iglesia, cuando pongas sus necesidades, cuando pongas pues una palabra que tengas que darle, primero que lo que tú tengas que hacer, primero que cosas que tú tengas que vivir, cuando tengas que venir a la iglesia para estar con ese hermano, tú joven, cuando tengas que venir a la iglesia para estar con un joven, por delante de lo que tú quieras hacer, por delante de estar en tu casa sin hacer nada, por delante de irte a pasear, o por delante de ir a hacer cualquier otra cosa, cuando tú pongas ese amor por un hermano, ese amor por un prójimo, por delante de tus propios placeres, vamos a experimentar. Es algo que pues yo no puedo poner en palabras, ¿sí? Vamos a experimentar realmente lo que es vivir, lo que es sentir realmente el amor de Dios en nuestras vidas. Ama a tu prójimo, busca, pídele al Señor cada día el amor por otros, que ponga amor por las personas, ¿sí? Que ponga amor por tus hermanos, que ponga amor aún más por las personas pues que están ahí afuera perdidas, porque tal vez podemos sentir amor por nuestros hermanos de la iglesia, pero también hay que amar a ese que está allá afuera perdido, y que en algún momento tenemos que darle una palabra. Pídele al Señor que ponga amor, que te ponga amor en su corazón por los demás, y vas a experimentar allí. Entonces realmente vas a experimentar lo que es el amor de Dios en tu vida. Dios me lo bendiga.